Porque a mí lastimosamente no me ayudaron, me cerraron muchas puertas y me tocaba meterme por la ventana. Porque lo leí algún momento de que si yo quiero tener lo que el 5% de la población tiene, yo hago lo que el 95% de la población no quiere hacer. Se han ido fortaleciendo esas destrezas, esas maneras de enfocar, esas maneras de ver la vida. Yo tengo que definir y ser responsable de definir todas las estrategias de recursos humanos, de cómo influenciar y habilitar a las personas, a todos los empleados. Yo creo que estar precisamente pensando en lo que viene es un proceso creativo constante. Entonces esa es mi invitación. ¿Qué te hace feliz? ¿Hacia dónde quieres proyectar tu carrera? Y ahí no te pongas los límites. Sigue buscando cómo llegar a eso que te gusta hacer. A pesar de que la tecnología cambie, colombianos somos excesivamente buenos trabajadores. Entonces por eso te digo que siempre hay que buscar la manera para poder encontrar ese suceso, porque llega el suceso pero no estás listo, te perdiste la oportunidad. Un cordial saludo a este nuevo episodio del programa Encuentros, un espacio de interacción virtual donde tenemos la posibilidad de compartir opiniones con diversos profesionales alrededor del mundo que tienen una carrera destacada y que precisamente a lo largo de su desempeño profesional y personal han dejado huella en la sociedad. Y hoy en día tenemos una mujer ejecutiva brillante que nos va a acompañar y es la doctora Lauren Gómez Casadiego, a quien quiero dar un afectuoso saludo en este momento. Lauren, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Erwin, muchísimas gracias. El placer es mío que me hayas tenido en cuenta y que me hayas invitado y que saques el tiempo para esta conversación. Muchísimas gracias. A ver, les quiero contar que Lauren está actualmente ubicada en Londres, pero igualmente uno la encuentra hoy en Londres, pero mañana en Tokio. Y al día siguiente la encuentra en Washington y al día siguiente no sabemos dónde. Entonces es una mujer que realmente se puede decir que tiene el mundo en su cabeza precisamente a partir de ese desempeño profesional que en este nuevo episodio va a narrar lo que hace. Lauren, ¿quién es? Les voy a contar un poco de su hoja de vida y después ella ampliará si me llevo a equivocar en lo que voy a decir en este momento. Lauren es una administradora de empresas de la Universidad Javeriana. Además de ello, tiene un MBA de la Universidad del Norte. Obviamente, tiene una especialización en gerencia de recursos humanos de la Universidad del Norte. También Lauren tiene un diplomado en recursos humanos, en gerencia de recursos humanos de la Universidad de Michigan y actualmente está desarrollando su segunda maestría en liderazgo organizacional de la Universidad de Oxford. Nada más y nada menos. Aquí vean ustedes cómo es ese completo currículum en lo que tiene que ver con la parte académica. Ahora, en lo que tiene que ver con la parte laboral. Lauren inicia su carrera por allá en el 2007 siendo asistente de gerencia para el desarrollo del talento humano en la compañía Pfizer. Seguidamente veo que es gerente de recursos humanos del grupo Éxito. Pues pasa a ser la gerente de recursos humanos de Tigo. Después Lauren es la directora de recursos humanos de Tigo Colombia. Cuando se da la integración, y ella nos contará un poco más. Después de Tigo, pasa a ser la gerente para Centro y Norteamérica de Mastercard de recursos humanos, por supuesto, si no me equivoco, doctora Lauren. Después pasa a ser la vicepresidenta de recursos humanos para la TAM de Experian. Seguidamente es la directora de recursos humanos para soluciones de software de Experian y actualmente es la vicepresidente global de recursos humanos de la compañía Pearson, con base en Londres. Como verán, Lauren es una persona que tiene un desarrollo profesional muy interesante y que probablemente en este nuevo episodio de Encuentros vamos a poder descubrir un poco más de esta brillante profesional. Doctora Lauren, además de lo que dije, si me equivoqué, por favor, corríjame. Cuéntele, por favor, un poco a la audiencia del programa Encuentros Evolutiva.
¿Quién es Lauren Gómez Casadiego, por favor? No te equivocaste en nada, al contrario, muy buen resumen, porque como siempre digo, me ha rendido bastante, entonces está muy bueno el resumen. No, solamente para adicionar, yo creo que es la parte personal, ya hablaste de mi carrera, de mis estudios, pero adicionalmente que soy orgullosamente de Barranquilla, soy mamá, soy esposa, soy católica y soy una persona con muchísima pasión por la vida. Yo creo que eso es lo que más me motiva. Entonces, eso no es corregir, es adicionar simplemente la parte personal, que es lo que más me describe. Creo que es eso. Doctora Lauren, esa carrera tan brillante, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo una persona hace esa carrera tan brillante, como usted dice, le ha rendido? ¿Cuál es ese secreto? ¿Qué nos puede decir de eso? Y lo peor es que sabes que es la única pregunta que no tengo respuesta. Yo creo que el día que encuentres la respuesta, por favor me llamas para poder escribir el libro. No, yo pienso que esa es el truco del punto, el tratar de encontrarlo. El tema es que ha sido con base en muchísimo trabajo, muchísima dedicación y sobre todo en paralelo, si ves, muchísima educación. No sé si te das cuenta, creo que demoraste lo mismo describiendo el estudio y la carrera, porque para mí los dos van de la mano, ¿sí ves? Entonces, eso yo pienso que ha sido, tengo una pasión extrema por educarme, por estudiar. Cuando termino algo busco qué más hacer y lo estoy viendo ahora los frutos. Entonces, por eso para mí ambas, una es la parte de educación, no, es también nutrirme, es recibir, si quiero más, tengo que recibir más. Entonces, si quiero ser mejor, tengo que recibir mejor educación, eso por un lado. Y otro, definitivamente, sí hay que reconocer que es un esfuerzo extra, porque sin ese esfuerzo extra, entonces tendría la carrera regular esperada para mi edad o para mi origen, no el adicional que tengo en este momento, que es lo que resalta. Entonces, para mí sí, no se puede decir que ha sido ninguna zona de confort, sino haciendo, yo le digo mucho a mi equipo y siempre a las personas que trabajan conmigo, porque lo leí algún momento de que si yo quiero tener lo que el 5% de la población tiene, yo hago lo que el 95% de la población no quiere hacer. Entonces, siempre he recibido o siempre los problemas que nadie ha querido, los traslados que nadie quiere, solucionar el problema que nadie quiere, yo siempre me lo pido. Entonces siempre ha sido como esa adicional. Yo pienso que es una sumatoria de eso y de mucho esfuerzo personal y laboral y encontrar el balance entre los dos. Qué bueno, qué bueno. Cuando uno le escucha hablar, seguramente a lo largo de el tiempo se han ido fortaleciendo esas destrezas, esas maneras de enfocar, esas maneras de ver la vida, que pues desde luego en eso consiste la experiencia, ¿no? Desde esa visión, ¿qué rasgos de tu personalidad crees que han cambiado con el tiempo? ¿Qué nos puedes decir con relación a eso? Pienso que muchas, pero también le voy a adicionar que no ha cambiado, hasta la adición a la pregunta. Ha cambiado mucho, uy, ahora soy muchísimo más flexible que antes. Soy excesivamente cuadriculada y estructurada. Imagínate, ya soy más flexible, imagínate cómo era antes. Entonces ya soy más flexible. Antes cuando empecé mi carrera, como soy muchísimo más en la parte legalista de los recursos humanos, soy excesivamente pegada a la ley, a la norma, a la regla. Entonces ya soy muchísimo más flexible, ya encuentro que hay grises. Antes cuando empecé mi carrera era blanco o negro, ya encontré ese punto de flexibilidad. Soy muchísimo más relajada que antes y eso que todavía soy workaholic, imagínate cómo era antes. Entonces siento que ya incluso, a pesar de que todavía tengo un ritmo muy acelerado, ya es incluso menos que antes y que ahora ya a esta edad digo, ojalá hubiera descansado más, pero cuando pienso en lo que tengo ahora mismo digo, no, mejor, menos mal que no lo hice. Pero sí soy muchísimo más flexible, mucho más abierta y ahora al tener que manejar el mundo completo, ya es entender que lo que para nosotros Barranquilla, Colombia es normal, para el otro lado del mundo no lo es. Entonces es entender la normal, lo que antes para mí era distinto, entenderlo como normal. Entonces la cabeza, la mente me ha cambiado en absoluto. Lo que no me ha cambiado y siempre le pido a Dios es que no me cambie la esencia. O sea, que lo que está alrededor cambie. Pero por eso digo, que no ha cambiado es que yo todavía pueda entrar al éxito en Barranquilla, donde trabajaba hace 15 años, y el cajero me salude. El día que ese cajero me salude y diga, no es la misma jefa de hace 15 años, ese día algo está mal. Entonces, para mí es más importante es cuidar lo que no ha cambiado y que el resto sí siga cambiando. Que no es fácil, ¿no? Porque pues de todas No. maneras, yo creo que el ser humano
sufre mucho de ese ego que de alguna manera el éxito hace que se desdibuje la esencia y se toca y de pronto se pierde lo que es lo importante, ¿no? Lo que es realmente importante en la vida. Entonces, qué bonito escuchar eso de una profesional tan exitosa y tan brillante como tú, Lauren. Yo felicito que sea así, ¿sí? Aplaudo que sea así. Bueno, y ya que hemos hablado precisamente de ese transitar laboral y de ese desempeño actual, en donde tu universo laboral es, como lo digo, un universo, porque pues no tienes un lugar fijo. ¿Qué funciones desempeña Lauren como vicepresidente de recursos humanos de una compañía como Pearson? Y si le puedes contar un poco a la audiencia qué es Pearson, porque seguramente no lo conocen. Claro, no lo conoce, no lo relaciona con los libros. Bueno, primero, eso es lo más importante. Pearson es la empresa global, líder global en educación, porque es muchísimas líneas de negocio. Tenemos diferentes 5 unidades de negocio, en donde nosotros, cuando abarcamos educación, es desde habilitar no solamente el conocimiento, sino ese conocimiento, cómo va cambiando la vida de las personas, desde tú cómo aprendes cómo tú aprendes otros idiomas, por ejemplo. Por eso es que la gente a veces entiende más Pearson como los libros, porque cuando tú estás en la universidad estudiando y te entregan un libro para estudiar inglés, el logo que dice abajo una P es Pearson. Entonces, por eso a veces la gente entiende más Pearson como publicación, como libros. Pero eso simplemente es una unidad de negocio. Nosotros estamos en todo el universo en donde tú quieres entrar a una universidad, cuando tú quieres aplicar una visa de trabajo para irte a vivir a Australia, porque quieres cambiar tu vida en ese sentido, no solamente cómo aprendes ese otro idioma, cómo tienes un nuevo conocimiento, sino tú qué haces con eso, qué calificaciones, qué assessment, qué pruebas, qué logros obtienes con eso. Entonces, por eso otra parte muy grande de nuestro negocio son toda la parte de instituciones, gobiernos y corporaciones, en donde nosotros, gracias a ese sello de calidad, tú puedes obtener esa visa, tú gracias a eso puedes obtener un trabajo, gracias a eso puedes seguir creciendo en tu vida. Entonces, ojo que esos otras business units o esas otras unidades no son tan visibles al cliente y por eso nos relacionan más con los libros. Entonces, pero en resumen es todo lo que tiene que ver con educación. Teniendo en cuenta eso, como mi cargo es vicepresidente global de recursos humanos, yo reporto al presidente de esta business unit y a la cabeza global de recursos humanos, en donde yo soy responsable de definir y de entender todo el negocio, ¿cierto? De Pearson como tal, y entender no solamente el presente, sino teniendo en cuenta el futuro. Yo tengo que definir y ser responsable de definir toda la estrategia de recursos humanos, de cómo influenciar y habilitar a las personas, a todos los empleados, para poder estar listos y para poder desarrollar y crear todas las estructuras, los modelos operativos, cómo poder desarrollar, cómo hacer una agenda totalmente de talento para hacer un upskilling de todas las personas para poder desarrollar ese negocio. Entonces, las prioridades que yo tengo es manejo 45 países, 2.000 personas distribuidas en 45 países, en donde, imagínate, mi reto es conectar todas esas etnias, todas esas culturas, todas esas relaciones, en donde para cada país, para cada persona, ese país es tu realidad. Como nosotros, Barranquilla, Colombia, pensamos que este es tu mundo. No, tú eres uno de 45. Que a pesar de que ese es tu mundo, yo respeto tu mundo, te desarrollo, hago que crezcas, pero al mismo tiempo cada pieza tiene que ir alineada con esa estrategia global. Entonces, mi fuerte en ese momento es apoyar todo lo que tenga que ver con transformación, sobre todo las adquisiciones, porque tenemos adquisición de pequeñas compañías que también estén alineadas con nuestro negocio. Entonces, ahora mi prioridad es una adquisición de una compañía, una startup que adquirimos en Rumania, en Brasov, en toda el área de Transilvania. Entonces, es hacer toda la adquisición de esa empresa y también, sobre todo, AI, el famoso AI, ChatGPT y toda la inteligencia artificial. Ese es mi fuerte en este momento y te puedo decir que es lo que más gozo porque como no hay nada escrito, yo tengo que estar en el día a día entendiendo cómo la tecnología para el mundo de la educación o cómo la tecnología o AI está impactando la educación para yo poder saber cómo las personas que trabajan en mi empresa ahora van a tener que aprender algo que ni siquiera existe. ¿Para qué? Para que tú, obviamente, en cualquier lugar del mundo puedas tener acceso a educación basada en inteligencia artificial. Entonces, yo estoy en el behind the scenes, yo estoy en el tras bambalinas, y ese es mi rol, y por eso tengo que viajar tanto y aparezco en cualquier lugar del mundo, porque tengo que arrancar de cero y apoyar a esos 45 países y 2.000 empleados para hacer eso. Muy retador, muy retador. Yo creo que estar precisamente pensando en lo que viene es un proceso creativo constante, ¿no? Y exige mucho
de estar no solamente estudiando, sino innovando. Y seguramente eso hace que gran parte del tiempo se vaya en desarrollar esas estrategias. Qué bueno es, doctora Lauren. Y bueno, después de escuchar esa maravillosa explicación de Pearson y de lo que haces, quisiera preguntarte cómo es tu vida en Londres. ¿Qué hace una mujer como Lauren Gómez cuando se levanta hasta que se acuesta en Londres? ¿Cómo es su vida? A ver. Cuando estoy en Londres, falta aclarar, cuando Cuando- estoy en Londres, si no estoy yendo al aeropuerto. Totalmente, no, cuando estoy en Londres no, me encanta porque para mí los beneficios, número uno, decidí tomar la decisión no solamente por mi carrera, sino por el futuro de mi hijo, entonces esa es la motivación. A pesar de que yo esté en cualquier lugar del mundo, tengo la tranquilidad que vivimos en Londres, es para que él tenga una educación diferente o más oportunidades a las que yo tuve. El hecho de saber de que estoy viendo a mi hijo crecer ahí, así en el futuro esté o no esté, él está creciendo por su edad, está adquiriendo esa educación, está aprendiendo de una manera diferente y ya él va a tener en su cabeza un chip distinto al que tú y yo tenemos. Ya está creciendo con una realidad distinta, con un mundo totalmente distinto, incluso viendo cosas normales que para uno todavía en nuestra sociedad nos sorprendemos, ya para él puede ser la vida normal. Saber de que si él está estudiando en el colegio, está viendo sobre Egipto, al otro día lo pueden llevar al Museo Británico a ver la momia. Es decir, ya con que tú vivas eso a los 11 años, ya yo sé que él va a pensar en el futuro de una manera distinta a la que yo pienso. Tu cabeza se forma distinta, entonces eso es un beneficio. Y el segundo, de cuando digo, cuando estoy en Londres, es un gran orgullo y te juro que me pasa todavía. Le pido a Dios no perder esa capacidad de sorpresa porque uno comienza a verlo diario como normal y le pierde el interés. Es de que todos los días cuando tengo que ir a mi oficina, que está en todo el centro de Londres, es que voy caminando y le voy diciendo gracias a Dios porque estoy caminando incluso para mi día normal de trabajo en un lugar en donde millones de personas en el mundo quisieran soñar al menos ir como turistas y para mí es el día a día. Entonces, ese es el lado que le digo, ojalá no perder ese lado de sorpresa porque todo uno lo vuelve normal. No, tengo la oportunidad de estar en donde millones de personas quisieran y créeme que da una satisfacción distinta, ¿no? Y sobre todo soy la única colombiana en la oficina, entonces me da como ese orgullo adicional de estar haciendo algo que ha sido el fruto de mucho esfuerzo. Es como mi día a día y si no, yendo al aeropuerto para ir a otro país a trabajar, que es muy frecuente. Lauren, ¿y cómo articulas? Esa es una pregunta que sin duda creo que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo articulas esa vida tan agitada profesionalmente con tu vida familiar? Nos hemos dado cuenta de lo importante que es tu familia, lo has dejado entrever en esta entrevista. Hablas de tu hijo con un brillo en los ojos que es natural, yo creo que todos los padres lo hacemos. Eh, ¿Cómo articulas esa vida profesional con tu vida familiar? Sí, para mí el truco, que es lo que yo sé que ha sido muy difícil, pero ojo, hoy lo puedo hacer, pero es por la sumatoria de los años que lo llevo haciendo. Entonces eso también es importante, porque mencionamos todos los cargos que hemos tenido, pero no las locaciones. Eso es otra historia. Entonces, solamente para que lo sepan, cada cargo ha tenido una locación distinta. Entonces, por eso ha sido como que crecimos y armamos nuestra familia en ese lado. Y yo te puedo decir que son dos trucos. Uno, es que para mí el trabajo, y yo sé que suena raro, pero para mí el trabajo es como es parte de mi vida. Yo no lo veo como mi trabajo es de 9 a 5 o es de 10 a 6, yo no lo veo como un horario, porque como ya es parte de mi vida, ya yo organicé mi rutina. Y para mí, como siempre tengo equipo en cualquier zona horaria, yo sé muy bien que en cualquier momento, si yo esté durmiendo, alguien está trabajando. Entonces, para mí no tiene ningún cargo. En donde si me despierto y mi hijo todavía está durmiendo porque no va para el colegio, yo estoy checando, veo si hay algo urgente, lo respondo no porque sé que hay alguien ahí. Entonces, yo sé que en el momento en que vamos a desayunar y no tengo problema. Entonces, acomodo en todos los espacios, acomodando ellos, yo acomodo mi trabajo alrededor. Entonces, no se ve como que aquí empezó el trabajo, aquí terminó y aquí empezó mi familia. ¿Sí ves? Entonces, no me impactan los horarios porque mi trabajo está metido en nuestra dinámica familiar. Y la otra ventaja, que obviamente suena difícil, pero que es ventaja para ellos, es que siempre que ellos tienen vacaciones, yo siempre, como tengo que viajar, ellos siempre están de trabajo, viaje de trabajo conmigo. Entonces, si hay vacaciones, obviamente las vacaciones, a medida que son vacaciones, yo estoy en la oficina y ellos están de tour y conociendo. Entonces, siempre ya la gente en mi trabajo lo sabe, de que es muy normal de que si yo estoy trabajando en esa misma ciudad está mi familia, está mi hijo. Y es otra oportunidad para ellos de conocer. Ahora que te dije, por ejemplo, y cómo lo traje a mi vida, que adquirimos una startup que es impresionante, que es Mondly, que está en Transilvania, que está en Rumania. Mi hijo viajó conmigo y me lo dijeron, ¿sabes qué?
Tráelo un día porque hay que probar la nueva versión de realidad virtual de cómo los niños en el mundo van a aprender inglés y que tu hijo lo pruebe. Es decir, mi hijo a los 11 años está probando tecnología que no ha salido al mercado, simplemente porque me acompañó a una reunión de trabajo. Ok. ¿Sí ves? Entonces, por eso te digo que para mí no hay como, ya yo lo armé de tal manera que no se vea como aquí está el trabajo, aquí está la vida y me tocó sacrificar uno. Está como metido uno en otro. Wow, interesantísimo. ¿Y cuál es ese lugar del mundo de los que has tenido la posibilidad de recorrer con tu familia que más le ha gustado a tu hijo? Que él diga, mami, ¿cuándo me llevas otra vez? Ah, no, si le preguntas, ahora tiene que volver a Islandia. Yo pienso que ese es nuestro lugar del mundo, que ya fuimos y nos encantó. Te soy sincera, mi favorito es Islandia y yo creo que mi hijo te diría, ahora voy, como fui a Islandia en invierno, ahora voy en verano, porque de verdad que nos encanta, de verdad que muchísimo, pero viajamos bastante. Pero si me preguntas uno que yo quisiera volver, a mí me encantaría volver a Islandia, pero cada miembro de la familia tiene una respuesta distinta. Seguramente va a ser así. Bueno, y escuchando hablar precisamente de esta nueva realidad en la que hoy en día estamos inmersos precisamente a partir de la cuarta revolución industrial, y cuando se articula estas nuevas tecnologías, estas nuevas realidades con la educación, tú que estás tan de lleno en ese mundo, el core business de Pearson es precisamente la educación. Eh, ¿Cuáles son esos retos que la vicepresidente global de recursos humanos de Pearson ve que tiene la educación hoy en día? Uf, muchos. Solo para que, obviamente tengo una pequeña limitante que hay muchas cosas confidenciales que no puedo decir, pero las voy a ir diciendo por encima, porque obviamente es el core de nuestro negocio. Okay. Pero sí te puedo decir que así como ves externamente, viendo cómo está cambiando, tú no te imaginas la velocidad que tenemos, lo que estamos generando esa tecnología. Es impresionante y todo lo que puede llegar a cambiar. Que incluso hay un momento en que hay una gran discusión interna de listo, ¿cuál es el límite? ¿No? Porque tú tienes que tener en cuenta todos los stakeholders y tienes que mover que no sea mucho avance para uno, vas distribuyendo el otro. Entonces, es un tema que sí nos tiene el cerebro como a todo, ya te imaginas, día a día, desde la parte estratégica y cómo lo desarrollas. Y si te puedo decir para la educación, uno, los retos que hay es cómo consumimos la educación. Lo estoy hablando como la población global consume la educación, cómo nosotros cómo está cambiando a través de la tecnología el contenido que se debe adquirir. Entonces nosotros todo el tiempo es cómo generamos contenido distinto, porque la nueva generación todo el tiempo quiere ver un contenido distinto. Nosotros cuando estábamos a nuestra corta edad, nosotros teníamos el mismo libro todo el año. Tú dices, este es tu libro y tienes todo el año. Tú lo tenías ahí. Ahora cada vez que ellos hablan una aplicación quieren ver una clase distinta, una sesión distinta. Entonces cuando hablo contenido es cómo desarrollas nuevo contenido, cómo se consume esa educación. Tercero, el acceso igualitario a eso según el nivel de tecnología. Como yo lo veo global, la realidad de los países te hace que tú bajes tecnología distinta, que es lo que yo digo, infortunadamente sí ves esa desigualdad, pero tú dices, ¿cómo hacemos el esfuerzo para que todos tengan un acceso igualitario a ese consumo? Cuarto, seguiría la frecuencia de ese consumo nos hace que tengamos una generación distinta de educación. Y cuando tú sumas todos esos componentes, tú dices, el reto ahora mismo de la educación es la experiencia alrededor de la educación. Es cómo esa experiencia te hace a un muchacho decir, ¿sabes qué? Ya vale la pena hacer una carrera o sabes que ya como está el mundo ya no me interesa ni estudiar. Entonces, ¿tú cómo estás preparado para absolutamente? Porque incluso las nuevas generaciones tienen un pensamiento distinto a estudio o no estudio. Me interesa estudiar, no quiero estudiar. Mi carrera de 5 años y ya me enteré que ya va por 4. Entonces, por eso te digo de que todos esos componentes te hacen una experiencia de educación totalmente distinta y no te imaginas cómo seguirá cambiando. La velocidad es impresionante. Claro, y es absolutamente fascinante escuchar eso, entre otras cosas, porque hay una realidad hoy en día y es que muchos de los oficios que anteriormente eran oficios estándar, hoy en día ya precisamente por estos avances tecnológicos dejan de ser una necesidad de que exista una persona que esté llevando a cabo esa actividad o ese oficio. Y eso entonces lleva a replantear qué se le está enseñando a los jóvenes
en las instituciones, porque lo que se le está enseñando tiene que ser algo que realmente le sirva para lo que la humanidad está necesitando. Si uno le enseña algo que definitivamente no sirve porque ya hoy en día no está siendo utilizado, pues es una información que, perdón, no es que no sirva, todo sirve, pero seguramente no va a tener la misma aplicabilidad que tendría en el pasado. Y en ese punto en particular, doctora Lauren, cuando ya vemos esa transformación y ese relevo generacional, ¿cuál digamos, es el enfoque que tienen las entidades líderes de educación en el mundo para poder crear nuevos contenidos que estén atados precisamente a las nuevas necesidades de la humanidad? ¿En eso se están enfocando hoy en día? Totalmente, totalmente. Tú no te imaginas, nosotros tenemos todos los oficios que tú puedas imaginar, los tengo en mi plantilla, en mi grupo. Te puedes imaginar todo, porque tú tienes incluso personas que se dedican a estudiar de qué manera el cerebro está cambiando la forma de aprender. Yo no sabía que, desde antes no sabía que existía. Ahora que estoy en Pearson me enteré que son profesiones. Entonces tú tienes que entender literalmente una persona entendiendo eso que estás diciendo y sobre todo eso diciendo, mira, ahora esta nueva generación aprende más de esta manera visual, entiende más con esta imagen. Entonces tú tienes que generar un contenido con una imagen que antes no te importaba, ahora sí te llama la atención. Estoy poniendo ejemplos sencillos como para poderte decir cómo incluso todo está cambiando. Y sobre eso, en mi sueño, y eso lo he aprendido afuera, de ojo que, como dices tú, todas las profesiones sirven, pero también yo digo que al final, ojalá todos los jóvenes o el que está decidiendo cómo va a tener su carrera, y el sueño es que tú puedas estudiar algo que definitivamente a ti te apasione demasiado, que así el mundo vaya cambiando, como es tu pasión, tú vas a tener fácil capacidad de irte adaptando y siempre ser feliz. Porque en nuestro pasado, y eso es lo que he aprendido, tú en Inglaterra tú no tienes que estudiar lo que vas a practicar. Y yo ahora que lo aprendí apenas hace 2 años que me mudé, yo soy como, ¿eso era posible? Sí, sí es posible. Eso no pasa en Colombia en mi generación, en donde yo tenía que estudiar algo que me gustara, pero que me diera también salario, porque por mi necesidad tenía que estudiar algo que me diera plata. No puedo estudiar eso porque no puede ser. Y tu papá te armaba ese problema. Ya hay otro lugar del mundo en donde eso es porque lo estudiaste, estudia lo que amas. Entonces, por eso te digo de que no se puede olvidar que la realidad del país no deja de existir. Entonces, tienes que tener ese mix. Algo que te guste mucho, entender la realidad del país, que a pesar de que vaya evolucionando la profesión, que era lo que decíamos, siempre va a servir porque la realidad del país tú no la puedes cambiar de un día a otro. Entonces, si tú estudias cosas que no solamente sirvan para tu realidad, sino que te hagan feliz y que te proyecten hacia otro lugar del mundo, si ese es tu sueño, obviamente siempre vas a encontrar qué hacer. Entonces, esa es mi invitación. ¿Qué te hace feliz? ¿Hacia dónde quieres proyectar tu carrera? Y ahí no te pongas los límites. Sigue buscando cómo llegar a eso que te gusta hacer. A pesar de que la tecnología cambie, los seres humanos siempre van a ser necesarios. Que era lo que decía, la inteligencia artificial. Sí, pero yo tengo que seguir contratando gente que está en tras bambalinas generando eso. ¿Sí ves? Entonces, hay muchos temores que la verdad no van a ser reales al día de mañana, porque la tecnología la genera alguien. Entonces, sí hay que desmitificar un poco a qué velocidad vamos. Algunas veces yo digo, ojalá yo fuera tan rápido como el chisme. Ya quieren generar profesiones que yo ni siquiera estoy todavía reclutando. Entonces, por eso es como aterrizar, si es algo que a ti te gusta, algo que está pasando y que todavía es útil en tu país o en la proyección que tienes, tú vas a encontrar qué hacer. Genial. Muchas de las personas que están escuchando esta entrevista se estarán preguntando, ¿cómo haría yo para que la doctora Lauren Gómez pudiese decir, este candidato es un candidato de mente global, es un candidato de potencial global, es un candidato que de alguna forma tiene esos skills necesarios para poder ser parte de una institución global? A esas personas, más en países como el nuestro, como Colombia, ¿qué le podrías tú decir? ¿Cómo podrían ellos llegar realmente a ser parte de una institución global? Me mataste con esa pregunta. Voy a tratar de filtrar la respuesta porque a veces soy excesivamente honesta y me matan después. Aunque tú no lo creas en una entrevista, a los 5 minutos ya me doy cuenta si la persona tiene algo que le decimos global mindset. Tú no te imaginas lo fácil que es descubrir eso. Es que soy reclutadora a 17 años, entonces me doy cuenta en 5 minutos. Así sea en teléfono, ya con tu tono me voy dando cuenta.
y lo que tú me dices es algo que nosotros vemos que es Global Mindset, es muy fácil, porque en la manera en que tú describes incluso tu profesión, qué haces, qué aportas en tu carrera, en tu conversación, tú te das cuenta si esa persona todavía cree que en la ciudad donde vive con solo 1 millón de habitantes es el mundo entero, o si entiende que tú haces parte de una pequeña realidad que no representa el mundo entero. Eso en una conversación se da cuenta. ¿A qué le pones importancia? ¿A qué le das valor? ¿Hacia dónde te proyectas? ¿Qué quieres hacer en la vida y cómo describes lo que quieres ser? Algo que me encanta, de pronto eso sí es muy de valores personales, me encanta porque mi hijo está aprendiendo en una cultura en donde a ti no te valoran por qué carro tienes, por dónde, porque todos vamos en el tren. En donde no tienes más seniority por la edad que tiene, que eso era lo que me mataba cuando vivía en Colombia, me decían, no es senior, ¿qué significa? No es más de 50. No, no, no. En donde yo estoy contratando a startups, a personas que yo sé muy bien que en Colombia no lo contratarían por cómo se ve. Entonces, por eso te digo que entraríamos en una conversación en donde tú te das cuenta muy fácil en la conversación, depende de tú a qué le das importancia y de dónde es alguien que pueda subir en la carrera. No es como te ves, no es el seniority, no es en qué carro llegaste, porque ni siquiera en Central London es complicadísimo manejar. Entonces tú tienes al lado al presidente, al vicepresidente, al que sea, en donde los sesgos culturales impactan demasiado. Entonces yo te diría que la única forma de destrabar y poder lograr esa mentalidad global que tú me preguntas es que seas consciente que tu realidad es tu realidad, pero no es la de todos los billones de habitantes de este mundo. Cuando tú entiendes eso, ok, cuando tú digas, es que hay un banco gigante en Colombia, sí, pero de pronto el banco de Inglaterra es un poquito más grande. Entonces, cuando tú entiendes, ya tú te dices en conversaciones, tú comienzas a notar eso. Y te digo que es muy fácil y cuando logremos eso, tú no te imaginas, los colombianos somos excesivamente buenos trabajadores. A mí me encantaría, ojalá, recibir 1000 hojas de vida y como te digo, que ojalá en ese salón de Oxford yo no fuera la única. Pero lastimosamente todavía la traba cultural y de mindset nos traba demasiado. El día que destrabemos eso, conquistamos el mundo, como decimos por ahí. Doctora Lauren, para despedirla, porque pues ha sido una entrevista maravillosa, pero sé que su tiempo es absolutamente apresurado, así que no le voy a quitar más. Eh, Hay muchos jóvenes que hoy en día están tratando de encontrar el rumbo, están preparándose, pero realmente no tienen hoy en día claridad de hacia dónde van a ir. Simplemente están esperando que un suceso en la vida les permita identificar hacia dónde deben tomar ese rumbo. ¿Qué consejo les podría dar a esos jóvenes que hoy en día están en ese proceso de formación para que encuentren su rumbo y para que logren conquistar o conseguir sus sueños? Me encanta esa pregunta, porque yo creo que esa es la misión de mi vida. Ojalá me pudiera dedicar a eso, como digo, pero todavía no puedo dejar mi trabajo. Pero dedicarme a hablar con todas las personas que irían para poder tomar extractos. Si te soy muy sincera, mira, uno es entender que sí se requiere un esfuerzo extra, sí hay que incomodarse muchas veces. Estoy siendo totalmente honesta, porque todo el mundo piensa que esta la carrera la logré de 8 a 5, no, es mentira. O sea, sí trabajaba sábado y domingo, o sea, me toca ser muy sincera, al menos en mi caso. Esfuerzo, resiliencia, muchísima determinación. Otro, no esperar el suceso, sino tú generar el suceso. Me encantaría dejar eso, porque al menos en mi caso, infortunadamente, a mí me encanta ayudar, como te decía, yo ayudo a otros, es porque a mí lastimosamente no me ayudaron, me cerraron muchas puertas y me tocaba meterme por la ventana. Entonces, al menos en mi caso, yo no tuve un mentor, no tuve un tutor, no tuve alguien que me ayudara. Fue aparte de mi familia, obviamente, y de Dios, estoy diciendo profesionalmente. Entonces me tocó muchísimo más duro y nunca dejarte sentir menos. Yo en otros casos que me han preguntado sobre mi vida y de pronto no lo mencioné antes, tuve que, para mí llegar incluso a estudiar fue demasiado difícil porque mi mamá no tenía el dinero para pagar mi carrera. Entonces, cuando me dicen, ojo, yo tenía que dormir en la Universidad Javeriana, estaba abierta 24 horas y yo descubrí que a las 12 de la noche daban café gratis y un pan. Yo estudiaba toda la noche, dormía en el piso, recibía el café y seguía estudiando. Así fue como hice mi carrera. Y Wow. yo tenía, y me tocaba escoger entre el almuerzo o las fotocopias porque no tenía para comprar un libro. Y yo escogía las fotocopias, no la comida, para poder estudiar.
Y una persona que tú ves durmiendo en el piso hace 17 años en la Universidad Javeriana, nunca te hubieras imaginado que está viviendo en Londres como la vicepresidenta global de Pearson. Si ves, sale de la estadística. Entonces, por eso yo muchas veces digo, si yo que no estaba en la estadística, llegué donde estabas, nadie tiene razón para decir, no tienes el libro, métete a la universidad. No tienes para el libro, saca la copia. Entonces, por eso te digo que siempre hay que buscar la manera para poder encontrar ese suceso, porque llega el suceso, pero no estás listo, te perdiste la oportunidad. Y si lo puedo decir ahora, ojalá me hubiera dedicado a aprender inglés mucho más joven, porque yo que lo aprendí apenas hace 4 o 5 años, ya aprenderla a esta edad es mucho más difícil. Entonces, los jóvenes ahora tienen más acceso a todo esto. Esa sería mi segunda recomendación. Ojalá si quieres hacer una carrera afuera, sin inglés no lo puedes. Entonces, entre más rápido empiezas, más rápido terminas. Entonces, esa sería como mi otra recomendación, pero solamente para mencionarlo, no te sientas menos. Todavía vivo en Londres y le reporto al presidente de compañía, he presentado ante un board y no tengo un inglés perfecto. Y al empezar la reunión digo, perdonen mi inglés no perfecto, pero enfóquense en mis ideas. Enfócate en el contenido, no en la forma. Y así se los digo apenas que empiezan, con personas que no tienen ni idea. Entonces, nunca dejo que nadie me haga sentir menos, porque yo pongo por delante mi error para que no se aprovechen de eso. No. Yo sé lo que no tengo, pero sé lo que tengo. Y créeme que nadie me dice nada. Entonces, es como un resumen de que ojalá le sirva a alguno que esté en esa condición, de que no hay excusas. Wow. Aplauso, doctora Laura. Maravilloso, maravilloso escucharte. Es una historia de vida, es una historia motivacional, es una historia que refleja algo, una frase que puede ser, sí es posible, sí es posible. Solamente hay que creerlo para crearlo. Eh, Me siento muy halagado y muy afortunado de poder tener esta conversación contigo. Seguramente va a ser una entrevista que va a generar mucha motivación en cualquier cantidad de personas. Te deseo que la vida te siga regalando muchísimos, muchísimos éxitos. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco por este espacio que nos concediste. Muchísimas gracias a ti y ojalá sea la primera, pero no la última. No lo va a hacer, te lo aseguro. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto, Lauren. Hasta luego. Chao.